días. ¿A usted le interesa la cultura de Japón? Pues tome nota porque la Universidad Autónoma Metropolitana ofrece un festival que nos acerca a la lectura y también a la cultura del país del sol naciente. Veamos. Libros académicos y comerciales, cursos con valor curricular, talleres, conferencias y ciclos de cine japonés. Estas y más actividades conforman el atractivo del LibroFest Metropolitano 2017, uno de los principales eventos culturales universitarios en la Ciudad de México, a celebrar en la explanada de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco a partir de este lunes. La difusión de la ciencia y la cultura es una tarea sustantiva de la universidad que despierta la curiosidad por el conocimiento, facilita la construcción de redes académicas, despierta la imaginación y la creatividad, la pasión por la ciencia y el espíritu crítico. Para esta edición son cerca de 75 expositores de diversas editoriales nacionales e internacionales. Sin embargo, el acento lo coloca el país invitado, Japón. En ese sentido, las actividades programadas por la Embajada del lejano país van desde una exposición fotográfica sobre las consecuencias de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki hasta conferencias magistrales sobre la cultura pop y tradicional japonesa. Espero que a través de nuestra participación la Universidad Autónoma de Metropolitana tenga más relación, más lazo, más vínculo con Japón. Nosotros participamos activamente en varios campos. Conferencias, películas, naturalmente exhibición de libros de autores japoneses y manga traducidos al español y también exposición de colección de juguetes japoneses. Además, el LibroFest de este año también tiene como invitado al estado de Hidalgo, el cual ofrecerá muestras gastronómicas y culturales de las etnias originarias de dicha entidad, como la ñañú. Recuerde, la entrada es gratuita y tendrá hasta el 27 de mayo para visitarlo. Manuel Hernández en la cámara, Andrea Díaz, 21 Noticias.